Alicante Triatlón, tercera prueba del circuito Mediterránea Triatlón 2018, comenzaba a las 8:30 el sábado desde la playa del Postiguet de Alicante con el triatlón de la mujer como prueba inaugural. Un triatlón donde las participantes afrontaban la distancia super sprint con el fin de alcanzar la línea de meta y superarse a sí mismas. A la vez se disputaba también la prueba masculina de esta misma distancia, donde Miguel Llorente se alzó con la victoria final. El triatlón de la mujer, con más de 40 participantes en total, fue vencido por Helen de Montes, con una espectacular carrera. El triatlón sprint de Alicante Triatlón se encontraba ya en el tramo de ciclismo donde Yaiza Saiz rodaba al frente de la prueba femenina en solitario. ...20 kilómetros era la distancia que debían recorrer en este segundo tramo, después de haber nadado 750 metros de natación. En la prueba masculina, Gomar y Romo habían hecho toda la carrera juntos, y en el tramo final donde los triatletas debían completar 5 kilómetros de carrera a pie, no habían cambios. Los dos compañeros de entrenamientos cruzaban la meta juntos, siendo Jesús Gomar primero y Javier Romo segundo. Tercero, con un bonito sprint final, fue Luis Santos. En categoría femenina, Yaiza Saiz cruzaba la meta en primera posición. Segunda en meta llegaba Ángela Llora, mientras que en tercera cruzaba la meta Esther Rico. En Alicante Triatlón, los triatletas en edad escolar también fueron protagonistas. Realizaron un aquatlón en la misma playa del Postiguet de Alicante. El domingo era el turno para la prueba olímpica de Alicante Triatlón, que con el castillo de fondo daba comienzo a las 8:15 con la prueba masculina. Diez minutos más tarde eran las chicas las que se lanzaban al agua para afrontar los 1500 metros de natación de este primer tramo. El segmento de ciclismo fue espectacular, con la carretera junto al mar y la subida al Castillo de Alicante como puntos clave del circuito. Los triatletas disfrutaron en los 40 kilómetros de ciclismo con una ciudad de Alicante entregada al triatlón durante todo el fin de semana. En la prueba masculina, Amitai Jona lideraba en solitario y ampliaba su ventaja con cada pedalada. En la prueba femenina el guión era el mismo. Sara Bonilla se encontraba al frente de la prueba sobre las dos ruedas y con una ventaja mayor a medida que pasaban los kilómetros.
Una vez en carrera a pie, los 10 kilómetros que los triatletas debían completar dejaban a Amitai Jona como claro vencedor en solitario de Alicante Triatlón. Segundo en meta llegaba Fernando Santander, mientras que tercero era Ismael Madrid. Hoy era mi primera vez en la Triatlón de Alicante, es una carrera muy divertida y me he encontrado bien. La verdad es que he corrido solo, pero era buen entreno. Y ahora toca hacer carreras para terminar la temporada y me espero que salga bien. En la prueba femenina, Sara Bonilla cruzaba la meta de Alicante Triatlón en primera posición, marcando una exhibición. Segunda cruzaba la meta Cris Sotelo, mientras que tercera llegaba a la meta Clara Pérez. Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente el triatlón porque ha sido muy bonito, bueno, la natación increíble porque además estaba saliendo el sol y estaba precioso, y luego la bici ha sido bastante dura pero muy bonita. La verdad es que subías ahí por la zona del castillo y esa zona que estaba muy chula, y nada, y la carrera a pie pues también por el paseo marítimo, por el puerto, muy bien, la verdad es que me ha gustado bastante. Durito, pero de los que gustan. Cientos fueron los triatletas que disfrutaron un año más de Alicante Triatlón y del circuito Mediterránea Triatlón, que aguarda ya la edición del próximo año, donde os esperamos en la meta.